Voy a hacer un barrido muy rápido porque pues el tema es apasionante y de mucho calado, sobre todo hoy que estamos formulando un plan de ordenamiento territorial en unas condiciones realmente precarias, pero que además ya llevamos más de 25 años con la ley 388 y ya era hora que fuéramos capaces de dar un paso adelante y, y realmente madurar un poco más un planeamiento territorial. Esta que me fundamenta es la obra más compleja que ha construido la humanidad. La ciudad, entender la ciudad como la creación física del contexto cultural. Y la ciudad es el resultado de una interacción permanente de múltiples componentes que se transforman en la medida en que entran a este juego permanente y se transforman de manera diacrónica. Eso nos lleva a pensar que dentro de las diferentes epistemologías con las cuales hemos visto la ciudad, quizá la mejor, la que más se aproxima, es la del pensamiento complejo. El pensamiento complejo tiene, digamos, tres grandes principios acordes con lo que ya acabo de mencionar. Y el primero es identificar los principales componentes del sistema, pero entenderlos a partir de sus polaridades. Es decir, este es un principio que al conocer los componentes, pues de manera dialéctica vamos entendiendo cómo interactúa cada uno de ellos con el sistema. El segundo componente es lo que se llama el principio de recursividad, que es que en la interacción de dos componentes surge un nuevo componente, que no es ni uno ni otro, pero lo hace componente. Como por ejemplo, la condición de madre se la da el hijo, pero madre sin hijo, no, en la interacción madre-hijo, ni la madre es madre, ni el hijo, sino el hijo es el resultado de la interacción con la madre. Y finalmente el principio holístico, en donde el todo es a la parte, lo que la parte es al todo. Eso es muy importante y lo vamos a mirar a lo largo de la presentación y así como al principio suena un poco rebuscado, vamos a encontrarnos que no es tanto. Si miramos dentro de esos principios un esquema de interacciones, de las interacciones más sencillas, nos encontramos que el primer componente es cómo juega la tecnología y cómo esa interactúa con las transiciones demográficas o sociodemográficas y cómo esas afectan el cambio climático. Esto nos da los principios básicos de los ODS y de la nueva agenda urbana. Y en la medida en que estos van jugando y se van transformando entre sí, conforman una nueva ciudadanía, que es lo que con tanta propiedad acaba de aclarar Liliana. Estamos frente a una nueva tecnología, unas nuevas dinámicas sociales que generan una enorme importancia y una gran transformación. Y asimismo, esa nueva tecnología está generando unas nuevas formas de gobernanza. Ya estamos viendo algunos elementos de las nuevas gobernanzas, pero tenemos que ser suficientemente receptivos para entenderlas y para subirnos en esa cresta de la ola. Una vez que hace 2 o 3 días aprobaron la modificación al 1421, que para mi juicio es una reforma muy débil, pero de alguna manera pues ya se está buscando cómo mejorar la gobernanza en Bogotá. Otro tema es que estamos próximos a que se reglamente la ley de área metropolitana y eso va a generar enormes cambios en toda la forma de mirar y hacer ciudad. Voy a poner un ejemplo. No es lo mismo la forma como se gobierna Soacha a la forma como se gobierna Usme. Sin embargo, las dinámicas sociales, políticas, demográficas que hay en una son muy distintas a las que hay en otra, pero realmente solo lo separa una línea. Eso no puede seguir así. Y finalmente, pues todo esto nos está determinando unas nuevas formas de ocupación espacial. Tenemos que ser conscientes de esas nuevas formas de ocupación espacial, porque allí precisamente es de donde se ocupa el plan de ordenamiento territorial. Y eso lo define muy bien, sobre todo el artículo 6 de la ley 388. Esas nuevas formas son el producto, repito, de la interacción
entre unas nuevas tecnologías con una gran transición demográfica y un cambio climático. Yo no me voy a referir al cambio climático en este momento, pero sí quiero decir que hoy hay muchos ambientalistas, o le he oído a muchos ambientalistas, que por ejemplo el tema del agua en Bogotá o la capacidad de adquirir el recurso agua está muy, digamos, cuestionado o incierto porque se están calentando los páramos y eso hace que el nacimiento de agua sea cada vez menor y eso no es un tema de la mayor importancia, pero no me voy a detener allí. Voy a referirme a los objetivos del desarrollo del milenio y la nueva agenda urbana. Los nuevos la, los objetivos de desarrollo del milenio que fueron aprobados por Naciones Unidas recientemente y que deberían estar incorporados en su totalidad en nuestro plan de desarrollo y plan de ordenamiento territorial, pero me voy a referir solamente al primero. El primero es poner fin a la pobreza en todas sus formas, poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, garantizar una vida sana, promover el bienestar para todos, etc. Y la nueva agenda urbana está, digamos, perfectamente encajada dentro de lo que estamos viendo ahorita y es una ciudad sostenible, una sociedad inclusiva y equitativa y una sociedad participativa. Esos son los elementos centrales con los cuales deberíamos poder desarrollar el plan de ordenamiento territorial. Estos son los ODS y vamos a referirnos rápidamente a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías pues tienen un desarrollo cronológico aceleradísimo. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial, estamos asistiendo a una transformación tecnológica sin precedentes. La Universidad Externado acaba de publicar 4 tomos sobre el impacto socioeconómico, cultural en la vida urbana de la mayor importancia. Y vamos a ver cómo pues prácticamente desde el 98 ya empiezan a aparecer, como por ejemplo, ya la Internet en todo su furor. En el 2010, en el 2006, no puede pedir un taxi por el sistema de pero más allá, pero quiero que no puedo creer, no creer, hoy, la era de la hora de la Big Data, todavía la Secretaría de Planeación esté dando palos de tumbo, sin conocer a ciencia cierta cuántos seremos, cómo es de datos. Hoy podíamos tener una cosa muy sofisticada de datos que nos permitiera no ir andando con palos de ciego, sino a ciencia cierta. No es posible, por ejemplo, que en el POT del 2000 hubiera sido posible reformarlo con el MEPOT porque el 2000 había proyectado 750,000 personas más de lo que se registraban en el POT en la época del MEPOT. Yo quiero hacer un llamado muy fuerte, porque no podemos, digamos, estar a espaldas de las tecnologías. No podemos hacer un POT picapiedra como el que estamos haciendo. No quiero ahondar más en esto, pero el gran aporte de las tecnologías, que es enorme, no lo podemos desconocer. Pero voy a referirme concretamente al tema de la transición socioeconómica, que es, junto con el cambio climático, uno de los factores de mayor importancia, especialmente en épocas de pandemia. Nosotros vemos aquí cómo ha venido modificándose la población a lo largo la población de Bogotá a lo largo del tiempo y estamos viendo que tenemos la curva que es la
la vegetativa y el crecimiento total. El crecimiento total es la curva negra, que es el resultado de la vegetativa más la migración, esa es la ecuación compensadora. Y vemos, por ejemplo, que en el 2015 se estaba hablando de unos 850.000 para el año 2000. El famoso plan piloto del año 50 hablaba de Bogotá tendría 2,5 millones de habitantes para el año 2000. Obviamente eso lo rebasó muy rápidamente. El estudio de la fase 2 se descachó por lo contrario. Pensaba que en el año 90 tendríamos cerca de 9,5 millones de habitantes. Luego viene el acuerdo 7, que acata las proyecciones de población. El acuerdo 6, que no modifica en mayor cosa la política de ciudades dentro de la ciudad. Y finalmente tenemos el POT del año 2000, que es el 619, que ya vimos que se había descachado en cerca de 750.000 habitantes, permitió el MEPOT. Vimos lo que pasó en el POT que se hundió y hoy estamos frente a un nuevo plan de ordenamiento territorial en donde no nos podemos equivocar. No nos podemos equivocar porque hoy no solamente tenemos sistemas de información muy sofisticados, sino que acabamos de pasar por el censo del año 2018. Sin embargo, quiero referirme a que Colombia y particularmente Bogotá y el mundo en general están experimentando una reducción muy importante en su tasa vegetativa. Y más o menos son varias digamos, las fuentes que nos muestran cómo se supone que alrededor del año 40, 44 empieza a descender la población, no solamente de Colombia, sino especialmente Bogotá. Y eso se debe principalmente a las tasas de fecundidad. Aquí vemos el comportamiento de las tasas de fecundidad desagregado entre Colombia y Bogotá, desagregada año a año. La tasa de fecundidad es el número promedio de hijos por mujer en edad fértil. Y eso quiere decir que con estas condiciones de la transición demográfica, cuando estamos por debajo de 2, estamos por debajo de la población de reemplazo. Es decir, si padre y madre no tienen sino 2 hijos, no hay reemplazo. Si tienen menos de 2 hijos, pues obviamente la población empieza a decrecer. Pero miren que en Bogotá la situación es mucho más acelerada o dramática que lo que pasa a nivel Colombia. Estos datos son fuente DANE y especialmente las estadísticas de Salud Data, pero el DANE ha desglosado esto particularmente. Y vemos cómo si en el 2005, que fue el primer censo, el censo anterior, la tasa de fecundidad estaba en 3,2 a nivel nacional. Ya Bogotá estaba por debajo, en 1,93. Y miren cómo la brecha se va agrandando hasta llegar a cerca de 1,39 en el año, en el año 1,39 en el año 2019. Y mientras que la de Colombia se mantiene constante, pero a partir del año 2016, 2005, 2016, ya estábamos por debajo de la población de reemplazo. Eso quiere decir que si no hubiera el efecto migratorio, Bogotá no podría crecer. Pero si el efecto migratorio fuera solamente del orden nacional, ya Colombia no tendría cómo estar trasladando población a Bogotá, porque también está por debajo de la posición de reemplazo. Ese dato se ha, digamos, agravado o incrementado. Yo no sé si, ¿cómo decirlo? No sé si para mejor o para peor, pero en todo caso, eso con la pandemia ocurrió una reducción significativa en la tasa de natalidad. Uno supondría que la pandemia y el encierro y no sé qué permitieron un incremento en la tasa de natalidad. La tasa de natalidad, a diferencia de la fecundidad, es el número de hijos nacidos por cada 100.000 habitantes. Y vemos que en España la tasa de natalidad, o mejor, el número de nacidos durante el año 20, se redujo en 23%. 23%.
en Italia 21, en Francia 13. En algunas localidades de Estados Unidos o estados de los Estados Unidos osciló entre 5 y 20% la reducción de la natalidad, efecto de la pandemia. Y si se reduce la natalidad, el impacto en la fecundidad es altísimo. Se tiene que cada vez menos hijos, se tienen cada vez menos hijos y se tienen más tarde. Y a eso hay que añadirle ahora las consecuencias sociales y psicológicas de la pandemia. La tasa de natalidad en la Unión Europea está en los niveles más bajos en los últimos 35 años. En Colombia ha pasado un fenómeno parecido e incluso más fuerte. Según el DANE, en el año 2020 se reportó 2.3 menos de nacidos que en el año 19. El COVID se consolidó como la primera causa de defunción en el año 20, representando cerca del 17% del total de los muertes. Entonces estamos viendo cómo se reduce la tasa de natalidad y se incrementa la tasa de mortalidad. Y eso nos lleva a pensar que si habíamos calculado que para el año 35 el crecimiento vegetativo, es decir, el número de nacidos menos el número de muertes, era cero, hoy estamos suponiendo que eso se va a dar, o ese fenómeno se va a dar cada vez más temprano. En el 2020 se observa un exceso de mortalidad por todas las causas, cerca del 29% en enero y del 21%, y este exceso de fallecimientos representó cerca de 14.132%. Ojo, el efecto de la migración es muy importante. 1 de cada 10 nacidos en Colombia tuvo que ver con el efecto migratorio. 1 de cada 10 nacidos en Colombia son producto de la migración. El COVID hizo que muchas tensiones sociales se hicieran más visibles. Y eso nos lleva a el enorme desempleo que se está generando y pérdidas de empleo. No solamente en Colombia. En Madrid el año pasado se perdieron el 15% de la población. En Bogotá, tratándome un poquito, en Bogotá, las MIPIMES, mi amiga Nora, la consejera Nora, que dirige la MIPIMES, dice que de las 500.000 MIPIMES cerraron definitivamente cerca de 80.000. Definitivamente. Esto no se vuelve a recuperar. Este empleo no se vuelve a recuperar, no se vuelve a recuperar. Entonces, si bien la economía se recupera, el empleo no se recupera. Eso es un fenómeno económico de altísima importancia y de gran complejidad. El secretario de la ONU, Guterres, insiste en que los impactos climáticos y la pandemia del COVID-19 alimentan los riesgos de que millones de personas estén en situación de emergencia. Y agregó que el mensaje es muy sencillo. Si no alimentas a la gente, alimentas el conflicto. Vamos a mirar qué pasa particularmente en Bogotá. Según la encuesta del Pulso Social del DANE, es una encuesta reciente, en febrero del 2020, entre febrero del 2020 y el 21, 2.2 millones de familias comen solo 2 veces al día y 23.000 hogares a veces no tienen ni siquiera un plato diario. Esto es de la mayor preocupación. Esto merecería toda la atención, no solamente de la administración nacional, de la administración distrital, sino del sector privado. La ciudadanía entera debería ponerse, digamos, el uniforme de esta tragedia enorme. Bogotá, según el programa ¿Cómo vamos?, 3 de cada 10 personas se acostaron a dormir con hambre la semana pasada. Este dato es de hace dos meses. 3 de cada 10 se acostaron a dormir con hambre.
Vamos a mirar cómo es el tema de la pobreza monetaria. La línea de pobreza y la línea de pobreza extrema y pobreza monetaria se define por el número de calorías suficientes para una alimentación sana o normal. Y la pobreza extrema, o sea, los que no alcanzan ni siquiera a nutrirse suficientemente, necesitan hoy 780.000 pesos, esto es un dato en DANE reciente, y la pobreza monetaria 455.000. Es decir, aquellas personas, no familias, personas, o sea, una familia de 3 personas requeriría 455 por 3. Eso es alrededor de 1.500.000. Cada persona que está por debajo de 178.000 pesos está por debajo de la línea de pobreza extrema. Eso quiere decir que si lo miramos por ciudades, Bogotá, que es la negra, en la pobreza extrema, está en el punto más alto y en la línea de pobreza, y en la línea de pobreza monetaria está, digamos, el orden de Bucaramanga, pero quiere decir que las condiciones de vida en Bogotá son más precarias que en la mayoría de las ciudades del país porque requieren más ingresos, porque la vida en Bogotá es más cara. Si nosotros miramos cómo ha sido la evolución de la población según grupos sociales desde el año 2012 hasta el año 2019, hasta el año 2020, vemos que estos son datos DANE de la encuesta integrada de hogares. Ojo, datos DANE, encuesta integrada de hogares. Miren lo que pasó en el año 19. El año 19, los pobres pasaron de 35 a 42. La población vulnerable, que estaba en 32 pasó a 30. Y entre comillas, clase media pasó del 30 al 25. Es decir, se aumentó la brecha. Hay menos ricos y hay más pobres. Si eso lo miramos con más detalle, cómo es el comportamiento de la pobreza monetaria en comparadas Bogotá con Colombia, vemos que Colombia venía disminuyendo significativamente, bueno, no paulatinamente, disminuyendo la pobreza monetaria. En el año 12, Colombia tenía el 42, perdón, Colombia tenía el 40% de su población en pobreza monetaria. Pobreza monetaria, como ya vimos, es la que está por debajo de los 455.000. Y venía reduciéndose. 38, 36, 35, 31, y viene el efecto de pandemia. Pero miren que es antes de la pandemia, porque es entre el 18 y el 19, cómo se disparan las curvas hacia arriba. En el 18 pasó de 31 a 35 y en el 19 pasó de 35 a 42. Casi el 40% de la población de Colombia está en la línea de pobreza. En la de Bogotá, el ascenso es mucho más vertiginoso. En el año 19 teníamos 27% y hoy en el año 20 tenemos 41%. Es decir, si ese porcentaje creció 7 puntos en Colombia, en Bogotá creció 13 puntos. El impacto de la pandemia sobre la pobreza en Bogotá es mucho más alto que en Colombia y mucho más dramático por lo que vimos en las gráficas, hace 2 gráficas, en que los requerimientos para estar en la línea de pobreza eran más exigentes en Bogotá. Pero si nos vamos a la pobreza extrema, ustedes ven la gráfica de Colombia que venía aumentando
Porque mire, Bogotá, que es la naranjada, teníamos en el año 12 3.7, luego había bajado 3, 3.4, subió a 4.2, 4, 4.2 y en el 19 se subió a 13.3%. Esto es realmente dramático. Colombia creció en 6 puntos, mientras que Bogotá lo hizo en 9 puntos. Y eso estamos en el año 20. Y esa es la encuesta, la encuesta DANE con elaboración nuestra. Pero si nosotros proyectamos esa tendencia al año 21, pues la situación es mucho más dramática. Yo no puedo entender cómo un plan de ordenamiento territorial no esté considerando esta realidad. Esta es una realidad de la mayor preocupación. Yo, en los años que tengo, no había visto nunca una situación tan dramática como la que hoy está viviendo Colombia y particularmente Bogotá. Pasa lo mismo con la encuesta, con la pobreza multidimensional. Fíjense que Bogotá en el año 18 tenía 4, en el año 19 7 y en el año 20 tiene 11, mientras que a Colombia le pasa lo contrario, de 19 pasa a 16. Pero vamos a detallar un poco más el tema de la pobreza en Bogotá. Este dato, que es con la misma encuesta que les he mencionado, Bogotá es la línea roja, y miren que la pobreza monetaria en Bogotá, que es la línea roja, en el año 2012 estaba por debajo de Medellín, de Cali y de Barranquilla. Repito, la pobreza monetaria en Bogotá era menor que la de las otras 3 ciudades mencionadas. Dicho de otra manera, en Bogotá había menos pobres o en condición de pobreza monetaria que en las otras ciudades. Pero miren que más o menos en el año 15 empieza a subir. En el año 15 se cruza. Bogotá ya está por encima de Cali y de Medellín. Y en el año 16 ya está por encima de Barranquilla. La condición de pobreza en Bogotá es mucho más precaria que la de Cali, Medellín y Barranquilla, y por supuesto que la nacional. Y vemos cómo se incrementó, y ya lo habíamos dicho, se incrementó del 22 al 40% de entre el año 19 y 20. Ese fenómeno pasó en las otras ciudades del país, pero con menor pendiente. Entonces, el fenómeno de Bogotá es mucho más dramático. ¿Y por qué? Porque la estructura de empleo en Bogotá es muy diferente. Bogotá es una ciudad esencialmente terciaria y por lo tanto se ha visto afectada o su incidencia es mucho mayor que en el resto. Ahora la vamos a ver solita aquí, la pobreza monetaria. Esta gráfica habla por sí sola. Fíjense que Bogotá tenía 26% de pobreza monetaria, bajó en el 13, bajó un poquito en el 14, sube en el 15, sube en el 16, sube en el 17. O sea, era una tendencia a subir. Baja un poquito en el 20, en el 18, pero se dispara nuevamente en el 19 y por supuesto en el 20. Ahora, solamente imaginemos una proyección de esa cifra. Pues es impresionante. Es impresionante. Esta misma línea monetaria la comparamos con las otras ciudades y ocurre el fenómeno más o menos parecido. Fíjense que para el año 17 ya la de Bogotá estaba más arriba que Medellín, Cali y Barranquilla. O sea, la condición de Bogotá o la mala condición de Bogotá no se da a partir del 19, eso venía dándose desde el año 16, 17, inclusive desde antes, desde el año 15, 16, 17, ya se estaba viendo
una muy precaria condición de la pobreza en Bogotá. Y eso explica por qué Bogotá está expulsando población. En el periodo intercensal 2005-2018 se fueron de Bogotá cerca de 350.000 personas. Se fueron. Y eso es debido a la mala calidad de vida. Y eso no se puede revertir con un solo POT. Luego el POT debería considerar esta realidad. Esta curva, que es, pues, es dramática, pero es apabullante. Es apabullante. Esto produce una enorme tristeza. ¿Cómo puede ser que el 13% de nuestros conciudadanos estén en la condición de pobreza extrema? Eso es una cosa que da vergüenza, da grima, da tristeza, parte el corazón. Esto lo podemos ver por localidades. Aquí tenemos la multidimensional por localidades. Vemos que las que tienen, digamos, peores condiciones de pobreza multidimensional son Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Kennedy, Chapinero. Bogotá está en 4, como veíamos en la gráfica anterior. Bogotá estaba en 4.27, pero localidades como las que acabo de mencionar están alrededor de 9, es decir, 2 veces más que el promedio de Bogotá. Y por supuesto hay unas que están en mejores condiciones. Esta es la explicación de la multidimensional. La multidimensional, pues como su nombre lo indica, combina una cantidad de variables, principalmente el tema de educación, que es el bajo logro educativo, la inasistencia escolar, el rezago escolar. En salud tenemos sin asistencia social a salud, acceso a cuidados de primera infancia, acceso a servicios de salud, trabajo infantil, trabajo informal, el desempleo y vivienda tiene sin acceso a agua potable, eso es muy bajo, por supuesto, hacinamiento crítico, ya lo vamos a ver, disposición de excrementos, inadecuadas paredes y pisos, y vemos cómo todas esas variables se han incrementado entre el año 18 y el año 19. Sí, el año 19, y el propio director del DANE lo decía en una encuesta a principios de año, que la pobreza multidimensional entre el 2018 y el 2019 se disparó en Bogotá. 2018 y 2019 todavía no teníamos el efecto pandemia. Calcúleme lo que esto es con el efecto pandemia. Esta es la realidad. Carlos Roberto. Sí, te pediría, exacto, que vayas cerrando tu intervención, ya que ya se ha cumplido el tiempo. Entonces, voy a dos gráficas más. Bueno, me voy a saltar el hacinamiento. No me lo voy a saltar, qué pena, Presidenta. El hacinamiento en Bogotá, sobre todo en las localidades de mayores ingresos, es realmente alarmante. Todavía vivimos un altísimo hacinamiento en Bogotá. Si Bogotá está en 1.80, hay localidades que están en 3.40. Pero esta, que es una encuesta, que es la medición de pobreza monetaria que hace el DANE, nos muestra lo siguiente. En el año 2011 teníamos población por debajo de 2 salarios mínimos, teníamos que el 28%, y de 2 a 4 el 31%. Esto pasó en el 2015 de 21 a 33. Para el año 18 pasó de 33 a 32. Y para el año 20 pasó de 31 a 44. Y por el contrario, la población que gana más de 8 salarios mínimos pasó del 15% al 9%. El proceso de pauperización en la ciudad es alarmante y concuerda plenamente con todas las informaciones que acabamos de dar. Y eso nos lleva a pensar cómo serán las proyecciones de población durante la vigencia del POT. Quiero mencionar, y me da pena,
quiero mencionar que, según el DANE, que ha sido cifra acatada por la Secretaría, se requieren 1.064.000. Pero el mercado dice, según ellos, que solo le va a dar 575.000 durante la vigencia del POT. Esto quiere decir que 500.000 viviendas no están. Y fíjense que 500.000 es mucho mayor que la localidad de Suba. Es parecido a la suma de Engativá y Usaquén. Engativá y Usaquén suman menos de las 500.000. Entonces les está faltando una localidad equivalente a Suba, a Bosa, Suba y Engativá. Eso es dramático, eso no lo pueden explicar. Y ni nosotros podemos aceptar eso. Eso es una condición realmente absurda. El POT no se ha dado cuenta que estamos viviendo las situaciones que hoy les estoy mostrando. Y para terminar, quiero mostrarles el número de viviendas por localidades. Entonces, fíjense que las localidades de Bosa, Usaquén, Engativá, Kennedy y Suba, bueno, por supuesto, Ciudad Bolívar y Bosa, son las que más concentran población. Muchas gracias.